Chuck Akre, uno de los superinversionistas más reconocidos de toda la historia, que maneja actualmente más de 11,000 millones de dólares en su fondo, ha logrado rendimientos a lo largo de 23 años de un 15.23% contra, en el mismo periodo del tiempo, un 9.20% del S&P 500. Este superinversionista ha decidido recortar algunas de sus posiciones principales, algo que sorprende porque él concentra muchísimo su capital. En tan solo 6 empresas tiene más de un 73% de su portafolio y son empresas bastante similares entre sí. En estos momentos hablaremos acerca de Chuck Akre, los recortes que realiza, mi opinión acerca de estos recortes y algunas de las otras posiciones que él tiene. Además, mencionaremos a Nvidia. Nvidia va a reportar resultados esta semana. Hay altas expectativas de su crecimiento, tanto en ventas como en su utilidad por acción. Pero quiero aclarar algunos temas, ya que Nvidia, junto con Amazon, está en una evaluación de 1.8 trillones de dólares en inglés o 1.8 billones de dólares en español, siendo ahora la cuarta empresa más grande de todo el mundo. Además, que quiero mencionar brevemente a PayPal. Y es que PayPal en el mediano plazo ha sido únicamente golpeada. Una y otra vez, por más cosas que anuncien, las acciones continúan cayendo. De hecho, los analistas acaban de dar un downgrade a las acciones de PayPal. También hablaremos acerca de eso, ya que PayPal ahora sí es una posición en mi portafolio. Cerré 2023 con una pequeña posición en PayPal y he ido agregando ligeramente a esta posición. Ahora, ¿cuáles son las reglas de Chuck Akre? ¿Por qué es tan conocido? Bueno, es muy conocido por su estrategia llamada Three-Legged Stool, o el banquito de 3 patas. Y las patas de este banquito, por sobre el cual se construye su portafolio, son primero, que sea un negocio extraordinario. Cuando habla de negocios extraordinarios, piensa en que tengan la capacidad de generar altos retornos sobre el capital invertido. Es uno de los aspectos principales en todas las acciones que Chuck Akre adquiere en su portafolio. Número 2, él busca que se tenga una administración talentosa, que cuida a los inversionistas, que saben retornar valor y que saben distribuir capital. Número 3, busca empresas que tengan grandes oportunidades de reinversión de capital. Y esta es una de las claves principales. En su portafolio, rara vez vas a ver una empresa que no tenga crecimiento de doble dígito o muy cercano al doble dígito. Chuck Akre tiene como un gran requisito que las empresas que tengan negocios extraordinarios también tengan oportunidades de crecimiento a largo plazo. Con esto podemos hablar acerca de sus posiciones principales que ha recortado. La posición más grande de su portafolio es Mastercard. Sabemos qué es Mastercard, hemos hablado acerca de esta empresa un montón de veces en el canal y es esta gigante empresa que entre Visa, Mastercard, American Express y Discover manejan dentro de una industria que funciona como un oligopolio, la red de pagos, una red de transacciones con la cual ellos cobran a los bancos por ofrecer toda su tecnología, por ofrecer su infraestructura de pagos. Además de que también cobran por servicios como los servicios de seguridad, los servicios de identificación de personas, identificación de fraude. Ahora, Mastercard, que es un 18% de su portafolio, fue recortada en un 13% el último trimestre del 2023. Segunda empresa que recorta es Visa. Visa, que es un 6% de su portafolio, fue recortada en también un 26%. Ahora es un 7.6% del portafolio de Chuck Akre y vemos que no diversifica mucho. En sus 6 posiciones más grandes tiene más del 70% de su portafolio y 2 de estas posiciones están en la misma industria, Visa y Mastercard. Moody's es la tercera empresa que él recorta y Moody's es la segunda posición más grande de su portafolio. La recorta en un 6%, en una proporción menor a las otras 2 empresas. Y es un 15.7% del portafolio de Chuck Akre. Ahora, Moody's es una de las empresas que hablamos mucho en el canal. Tanto S&P Global como Moody's son 2 empresas que yo admiro fuertemente por el enorme posicionamiento y moat que tienen estas compañías, además de que sus equipos directivos son bastante capaces. Son equipos directivos que admiro en lo personal porque aunque tienen un moat enorme, continuamente buscan cómo encaminar el futuro de sus negocios. Anteriormente, los negocios de la calificadora era el más fuerte, pero ahora están tornando a ser negocios de información, de servicios de información, algo muy necesario en el mundo actual. Con esto podemos pasar a mencionar algunas de las otras posiciones que él tiene en su portafolio. La posición número 3 en su portafolio es American Tower Corporation. Es un REIT
que funciona casi como una especie de monopolio en esa industria, ya que ellos tienen las torres donde se tienen las antenas para telefonía, antenas para internet, y American Tower Corporation es un 12.36% de su portafolio. Hablando de crecimiento, bueno, esta compañía ha crecido su utilidad por acción los últimos 10 años en un 17% en promedio anual. Sí, las REITs no son conocidas por crecer mucho su utilidad por acción, pero American Tower Corporation, con la capacidad de construcción que tiene, además con la expansión que han realizado y cómo pueden subir los precios, porque tienen un posicionamiento muy fuerte, han logrado crecer su utilidad por acción en un 17% anual. Ahora, la cuarta posición en su portafolio es KKR, esta compañía que se dedica a invertir. Se dedica a invertir principalmente en empresas privadas, en crédito privado, también se dedica a invertir en real estate o en bienes raíces, y es una compañía que es una fuerte posición en su portafolio que trae muchísima diversificación, que es un 11.6% de su portafolio. Ahora, como quinta posición en su portafolio está O'Reilly, la compañía que se conoce más como la competidora de AutoZone, que AutoZone es un nombre más popular, pero O'Reilly tiene un posicionamiento enorme, es una compañía enorme con una capitalización de mercado muy similar a AutoZone y también conocida por recomprar una enorme cantidad de acciones. Es el 8.15% de su portafolio y es una compañía que ha crecido su utilidad por acción o que venía creciendo su utilidad por acción la última década aproximadamente un 20% anual. Los últimos 5 años ha tornado a tener un crecimiento más cercano al 10% anual en utilidad por acción. Entonces vemos que estas gigantes empresas que él tuvo en su portafolio por mucho tiempo ya han estado desacelerando el crecimiento, ligeramente algunas de ellas, pero lo han estado desacelerando. Y bueno, podríamos ver que O'Reilly, aunque no tiene la evaluación más atractiva, es una empresa que sabe retornar valor a los accionistas, nada más que yo me preguntaría el nivel de deuda. Porque actualmente con las tasas elevadas, su nivel de deuda es muy importante. Los intereses que pagan son importantes. La efectividad de sus recompras, además, con su valuación en el mercado, puede verse afectada mientras más alta se mantenga la evaluación, que actualmente está cotizando a 24 veces utilidades futuras y aproximadamente a 28 veces su flujo de efectivo. Con lo cual, para mí, aunque O'Reilly es una empresa que admiro y admiro lo que han hecho por parte de la deuda, no me parece tan interesante, aunque sí hayan tenido la capacidad de crecer enormemente. Mi pregunta es si ese crecimiento se va a poder seguir manteniendo, si ellos van a poder seguir recomprando aproximadamente la misma cantidad de acciones, que es lo que veo un poco complicado mientras la evaluación se mantenga elevada y mientras los intereses se mantengan elevados para la compañía. Con esto quiero mencionar que el recorte de las posiciones de Moody's, de Visa y de Mastercard a mí me sorprenden bastante. Hemos hablado acerca de este superinversionista los últimos 3 años. Y este tipo de movimientos no son comunes para él. Tal vez está aumentando efectivo. Tal vez algunos inversionistas de su fondo pidieron capital de regreso y por eso recortó en la misma proporción tanto a Mastercard como a Visa. Porque tal vez también está viendo que el crecimiento de estas compañías se está desacelerando, que es algo que ha estado pasando. El crecimiento de utilidad por acción para estas compañías ya no está por encima de doble dígito de manera importante, sino que está rozando el doble dígito o un poco por debajo, depende de cuál de las dos estemos hablando. Tanto Mastercard como Visa también han visto sus acciones subir bastante. Estamos hablando de que estas compañías ya han llegado a estar en máximos históricos. Entonces, Visa es una posición que yo tengo en mi portafolio, por lo cual para mí fue muy relevante ver este movimiento de parte de Chuck Akre. Lo que yo voy a hacer va a ser seguir manteniendo esta posición y de ver debilidad en las acciones de Visa, voy a adquirir una mayor posición en esta compañía. Otra de las empresas de las cuales vamos a seguir hablando en el canal, que para mí es bastante interesante, es Moody's Corporation y su competidor S&P Global. Estas compañías tienen un gran posicionamiento del cual, aunque tenga una evaluación elevada, me parece muy atractivo para los próximos 5, 7, 8 años. Entonces, inversionistas, aquí pregunto su opinión. ¿Qué creen que sea lo que está haciendo su fondo? ¿Incrementando la posición en efectivo? ¿Retornando efectivo a algunos clientes que están retirando efectivo, tal vez por las tasas elevadas que se tienen? ¿O pensando en vender porque el crecimiento de estas compañías ya no es como era anteriormente? Porque sí, ahora están luchando por crecer a doble dígito cuando antes crecían muy por encima de doble dígito. Inversionistas, para mí Visa va a seguir siendo una posición importante, como se los he mencionado, y con esto paso a hablar acerca de Nvidia, la compañía que reporta esta misma semana, que es en el mundo la cuarta empresa más grande por capitalización. Pero comparemos los números contra Amazon. Bueno, Nvidia en 2023 vendió aproximadamente
aproximadamente 45 mil millones de dólares. Tuvo un flujo de efectivo en 2022 de 8 mil millones de dólares. ¿Por qué mencioné el del 2022? Bueno, porque en 2023 se vio muy afectado. 2023 su flujo de efectivo fue 3.8 mil millones de dólares. Podemos esperar que 2024 sea un enorme crecimiento de flujo de efectivo para Nvidia. Pero hablando acerca de su flujo de efectivo de 2022, que hasta la fecha ha sido el más elevado, podríamos compararlo con Amazon. Amazon, que ambas empresas tienen aproximadamente la misma capitalización de mercado, bueno, Amazon tuvo ventas de 575 mil millones de dólares en 2023. Claro, Amazon tiene un negocio de márgenes mucho más pequeños, no es comparable. Veamos el flujo de efectivo, porque lo que estamos comprando son la generación de flujos de efectivo futuros de las compañías. La generación de flujo de efectivo para Amazon en 2023 fue de 32 mil millones de dólares y algunos analistas esperan que el flujo de efectivo para Amazon se duplique en 2024, cuando esta compañía está centrada en aumentar su rentabilidad. Entonces, mientras Amazon se espera que tenga en 2024 64 mil millones de dólares de flujo de efectivo y Nvidia podría ser que vaya a tener aproximadamente 11 mil millones de dólares de flujo de efectivo, vemos un tamaño muy distinto en la generación, en la capacidad de generación de flujos de efectivo. Ahora, tanto los analistas como la industria en general, como las noticias, todos están viendo situaciones muy optimistas. Las noticias continuamente nos están diciendo que los chips de Nvidia están muy bien posicionados, que además el crecimiento va a continuar. Los analistas esperan crecimiento no solamente para la industria, sino también para las utilidades de la compañía y para las ventas de la compañía. Entonces, con esto, teniendo a la industria en una situación de optimismo por todo lo que se necesita en sus productos de inteligencia artificial, teniendo a los analistas subiendo la expectativa para el precio de las acciones en el que debería estar Nvidia y además hablándonos de que apenas comienza el crecimiento de ventas de la inteligencia artificial, yo vengo a dar mi opinión. Ya he hablado acerca de Nvidia en muchas ocasiones y sí, me equivoqué hace algunos trimestres diciendo que Nvidia, en mi opinión, estaba sobrevalorada, que su crecimiento difícilmente iba a llegar a ser del tamaño que tenía que ser para justificar su valuación. Y sí, tal vez me equivoqué fuertemente, porque su crecimiento no solamente ha justificado su valuación, sino que ha aumentado enormemente lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellos. Y lo ha aumentado tanto que esta empresa y su valuación tiende a preocuparme un poco, porque no considero que se esté viendo la normalización en el crecimiento de esta compañía. Habían estado creciendo por encima del 50%, muy por encima del 50%, pero ¿qué ha estado pasando con ese crecimiento? Ahora está rondando más el 35%. Entonces, este crecimiento exponencial tiende a desacelerarse. Crecer por sobre un crecimiento de un 70% es mucho más complicado que crecer por sobre un crecimiento de un 30%. Lo que quiere decir que Nvidia se duplique en tamaño sus ventas cada vez va a ser mucho más difícil y el mercado está pagando por la capacidad de generación de flujos de efectivo, por su capacidad de crecimiento de estas. Entonces, por ejemplo, mientras Amazon tiene una evaluación de un PER de 60 y se espera que tenga un PER futuro de 44, Nvidia está cotizando actualmente a un PER de 95 veces sus utilidades, pero un PER futuro, con todos los analistas siendo tan optimistas, de 35 veces sus utilidades esperadas para los próximos 12 meses. Y si hablamos de 35 veces utilidades de los próximos 12 meses, entonces ya esta posición no se ve cara, esta empresa no se ve cara, pero hay demasiado optimismo alrededor de esta compañía. Inversionistas, tengo que dejar claro que yo aquí solamente estoy compartiendo mi opinión y puedo estar completamente equivocado. Cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones, pero estoy aquí para compartirles qué es lo que yo estoy observando, qué es lo que yo estoy pensando. Yo, en lo personal, no buscaría alrededor de Nvidia o alrededor de la inteligencia artificial. No sería en lo que yo centre mi posicionamiento. No sería en lo que yo vaya a analizar. También los márgenes tienden a desacelerarse. Y esto lo platicamos en el video de Terry Smith. Por si no lo vieron, Terry Smith nos compartió su carta anual. La carta anual que escribe a los inversionistas de su fondo. Les voy a dejar en las tarjetas el video de Terry Smith para que vayan a ver su perspectiva acerca de qué es lo que está pasando con Nvidia, con la inteligencia artificial. Estos enormes flujos de efectivo que está generando, estos enormes márgenes que Nvidia tiene, a lo largo del tiempo tienden a normalizarse. Y los que parecen estar muy lejos de la competencia, bueno, tienden a desacelerar el aumento o el ritmo de aumento de mejoría en la tecnología que tienen. Y un claro ejemplo está en la época de los celulares. De un teléfono pasaste a tener un celular, de un celular pasaste a tener un smartphone
Y en el smartphone, ahora el incremento o la mejoría en esa tecnología cada vez es menor. Y la cantidad de personas que quería brincar de un iPhone al nuevo iPhone anteriormente era mucho mayor. Ahora, como el incremento y la mejoría en tecnología es menor, bueno, menos cantidad de gente está dispuesta a cambiar su smartphone cada año o cada 2 años. Muchas personas prefieren tenerlo 3, 4 años. Y es posible que esto sea lo que vaya a pasar con la inteligencia artificial. No lo sabemos, estamos en un inicio. Pero yo en lo personal no me iría a buscar donde hay tanta euforia. Me mantendría algo cauteloso en esa industria. Por otra parte, mencionemos brevemente a PayPal, que las acciones nada más se ven golpeadas una y otra vez. A mediano y largo plazo, las perspectivas de los analistas no son muy positivas. El PER actual de la compañía está rondando las 18 o 22 veces, pero el PER futuro de la compañía está rondando las 12 veces y tiene un precio de las acciones contra el flujo de efectivo esperado para los próximos 12 meses, una evaluación de 12.5 veces. Si volteamos a ver los premios en compensación en acciones, que es algo de lo que hemos hablado mucho, porque esta compañía reparte muchos premios en compensación en acciones, lo cual afecta lo que tú como inversionista recibes, la evaluación se normaliza más en un 16, en 16 veces la generación de su flujo de efectivo de los próximos 12 meses, ya descontando los premios en acciones. Entonces, una evaluación de 16 para una compañía que no tiene crecimiento podría ser una evaluación aceptable. Pero esta compañía lo que está haciendo, lo que está buscando, en lo que está invirtiendo es en retornar a tener crecimiento de doble dígito. Veremos si lo van logrando. En lo personal, para mí PayPal es una posición en la cual yo voy a seguir aumentando un poco la posición. No tiene la mayor predictibilidad. Si me voy a hablar acerca de las reglas de inversión de Chuck Akre, que fue con quien comenzamos el video, diría, ¿es un negocio extraordinario? Bueno, tal vez no, si hay tantos competidores en su industria. ¿Es una administración talentosa? Y esto es lo que yo quisiera comprobar, porque es una administración nueva. Acaban de cambiar al CEO y al CFO. Los dos de los directivos principales acaban de cambiar. Aunque ellos hayan hecho un gran trabajo en sus otras compañías y el CEO haya hecho un gran trabajo en Intuit, que es una compañía que ha tenido excelentes resultados y que tiene un gran negocio, un negocio que yo llamaría un negocio extraordinario, bueno, no quiere decir que vaya a poder hacer lo mismo en PayPal, en un negocio muy distinto. Vamos a ver qué es lo que logran, pero mi expectativa es que con todo lo que nos han comunicado, con todas las iniciativas en las que están trabajando y con las inversiones que están realizando, además del recorte de gastos, han despedido aproximadamente un 9% y van a despedir este año aproximadamente un 9% en total de los empleados de PayPal, con esa lucha por eficiencia, yo en lo personal considero que la administración está tomando todos los pasos correctos. Y si estos pasos dan frutos, esta situación de turnaround demostraría que tiene una administración talentosa, con un negocio que sería mucho mejor del que es actualmente y además con oportunidades de reinversión, porque sus iniciativas de largo plazo son oportunidades para invertir capital que anteriormente no se necesitaba invertir, que anteriormente se utilizaba para hacer adquisiciones. Ya no están centrados en hacer adquisiciones, están centrados en mejorar lo que tienen en su compañía. Entonces sí, aunque esta no es una posición, una compounder de largo plazo, yo lo veo como una posición de turnaround, una pequeña situación que quiero tener en el portafolio y que veremos cómo es que se desenvuelve en los próximos trimestres. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.